ellos no te van a pedir ningún dato ni nada por el estilo, que es como cae la gente, ¿no? De un bono hablan también. Bueno, por eso vamos a hablar con la prensa de la departamental Punilla para ver cómo actúan y cómo poder prevenir, ¿no, Marce? Eso es lo importante, cómo prevenir a la gente. Ya estamos en contacto con el subcomisario Nazareno Cavero, quien es el jefe de la prensa de la departamental Punilla. Bienvenido, Nazareno, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo les va? Muy Gracias por bien. invitarme. No, por favor, ¿Se Nazareno. escucha? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, Nazareno, cuéntenos un poquito de la situación y de las denuncias que me imagino que deben estar llegando ahí a la departamental Punilla. Bueno, sí. Posteriormente de que ha empezado la época de la pandemia, se ha incrementado en todo el país diversos tipos de delitos, ciberdelitos, con los cuales se realizan a través de algún medio tecnológico. Entre estos se encuentran las estafas telefónicas, ¿sí? Que ya sea por llamada telefónica, por mensaje telefónico, por un audio o un texto sencillo, y se trata de tomar contacto con la víctima, a la cual se le va a inducir a dos cuestiones. Una, a la toma de información personal, y por el otro lado se la va a tratar, en algunos casos, a que tome alguna medida o alguna acción urgente. Como ya así lo ha dicho usted, ha habido un incremento notable en este tipo de hechos en todo el país, no solo en Carlos Paz. ¿Sí? ¿Y cuál es la modalidad, no? Recién nombrábamos con Marcelo Nazareno esto de hacerse pasar por el Ministerio de Desarrollo Social, de ANSES, son esos los que están notando, ¿no? Sí, 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 es así. Hay diferentes tipos de llamadas que normalmente, digamos, una persona puede recibir con este tipo de ardid. Normalmente, bueno, entre los más comunes es el llamado, digamos, notificando a la persona de que usted ha ganado algún tipo de premio. El llamado en donde desde el centro penitenciario de la provincia de Córdoba ya tiene un audio que notifica a la persona que está por recibir un llamado de ese complejo carcelario, pero un llamado a fin de cuentas que proviene de una cárcel, un llamado de un familiar o un amigo accidentado, un llamado del ANSES solicitando alguna información, llamados de alguna entidad bancaria o Claro. crediticia donde le va a inducir que vaya a un cajero, por ejemplo, llamados del Ministerio de Desarrollo. Estos son más o menos los llamados que más se han estado dando en los últimos tiempos. Y notamos, Nazareno, no sé si ustedes también, que antes las víctimas eran personas mayores de edad. Ahora vemos que nos puede llegar a cualquiera esto. En el WhatsApp principalmente. Exacto. Sí, sí. No hay edad para esto. Normalmente el target o el ataque que se realiza anteriormente era por ahí a personas un poco más de edad elevada, que por ahí no tienen tanto conocimiento con el funcionamiento de las cuestiones tecnológicas y, digamos, podían caer presa, ¿no es cierto?, de estos ataques de los agresores. Hoy en día está un poco más, digamos, al alcance de cualquier persona este tipo de ataques. Para lo cual, obviamente, en todos estos ejemplos que estuve mencionando, llamado por premio, vuelvo a repetir, un llamado que usted recibe de un complejo penitenciario, un llamado de un familiar accidentado, un llamado del ministerio, un llamado del ANSES que le quieren ofrecer o dar algo, de una entidad crediticia, lo primero que tiene que tener en cuenta el ciudadano, ¿sí? Es primero utilizar un poco la lógica. Claro. Sí, le escucho. Sí, 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 no, 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 sí. asentía a lo que decía. Ah, disculpe. Un poco hay que utilizar la lógica. Primero que nada, si me llaman por un premio, uno tiene que hacerse la pregunta si realmente se metió, digamos, o Claro, si apostó para participó. ganar un premio, ¿sí? O sea, un premio no va a venir porque sí. Si yo recibo una llamada de un complejo penitenciario, lo lógico es que yo tenga
un familiar o un conocido que esté alojado efectivamente en un complejo carcelario. No así una persona que haya sido aprehendida, pero normalmente, digamos, va a llegar alguna notificación formal para eso. Cuando tenemos, por ejemplo, una llamada, recibimos una llamada de un familiar accidentado, tiene que saber la población que cuando hay alguna situación o circunstancia que tenga alguna gravedad que sea referente a un accidente, la policía se la va a notificar personalmente el familiar. Exacto. ¿Sí? No por teléfono. Esto es una aclaración que quiero dejar para que, bueno, no se preste a la confusión de que la policía no va a estar comunicándose por teléfono con un familiar para decirle de que ha tenido o se ha constatado, digamos, un hecho donde corre riesgo la vida o la integridad de la persona. ¿Cómo lo va a contactar? Lo va a hacer personalmente, mandando el móvil a la casa y noticiando a la persona de la novedad, ¿sí? Esto lo dejamos bien claro. Es verdad. Uh-huh. Sí, Posteriormente, cuando tenemos ya casos, por ejemplo, de entidades bancarias, entidades crediticias, bueno, y también puedo sumar, digamos, al Ministerio de Desarrollo, que hemos tenido algún que otro llamado de este tipo, o al ANSES, ¿sí? Tengan que tener bien en cuenta de que todo este tipo de entidades, si bien puede contactar a la persona, que lo puede hacer incluso por alguna red social, por ejemplo Instagram o Facebook, que vale la aclaración, si usted contacta alguna de estas redes, tiene que verificar que el nombre de esta red tenga al final un tilde, un círculo azul. Eso verifica que la red social es oficial y no es una copia, porque muchas veces se pasan, digamos, se hacen pasar por alguna red oficial cuando no lo son, ¿sí? De todas maneras, cuando alguna de estas entidades contacte a una persona, a un ciudadano, nunca les van a pedir datos personales o datos sensibles. Datos de cuentas bancarias, contraseñas, números de tarjetas de crédito. Si le llaman, por ejemplo, diciendo que han perdido una base de datos, eso no puede pasar. Claro. Es verdad. Si alguna vez una entidad, ¿sí?, necesita realmente hacer contacto con la persona porque hay alguna problemática o porque hay alguna diferencia de información realmente, la va a citar a la oficina, ¿sí?, como tiene que ser. Recuerde que los trámites importantes, sobre todo los que son monetarios, se hacen principalmente en las oficinas y nunca por teléfono, jamás por teléfono. Bien. ¿Sí? Bien, perfecto. Bien. Bueno, bien. Está Nazareno claro. completo, sí. Asimismo, Nazareno, por más que uno utilice la lógica, hasta yo sigo insistiendo, hasta el más vivo cae. Sí, acá han caído. El más vivo puede cae. pasar, puede pasar. Sí. A mí, puede pasar. yo hice una crítica en Twitter al banco francés y automáticamente se comunicó un ejecutivo de cuentas con logo de banco francés, todo, y empezó a hablarme y empezó a querer darme una solución al problema que yo tenía, cuando después me di cuenta de que no era. Estaban al salto cuando uno arroba al BBVA, ahí nomás ellos se meten y te contestan. Claro, como si fuese hacerse el banco, cargo de eso. con logo del banco, con todo, pero sin el tilde azul, como decía. Exactamente. Y eso que estoy hablando sí. todo el tiempo de esto, digo, y casi caigo. Sí, puede pasar. Cada vez, digamos, hay algunos atacantes que tienen sistemas un poco más sofisticados, por lo cual puede prestarse para la confusión. Lo que sí tiene que tener en cuenta, si usted es usuario, por ejemplo, de alguna entidad crediticia, tiene que tener conocimiento de cuál es la dirección de las páginas oficiales. Normalmente, sobre todo las crediticias, tienen que tener inicio de página con https www y la página de la cuenta. Si no tiene la S, ¿sí? Usted primero ya tiene que desconfiar, claro, ¿sí?, de toda página. No ingrese datos sensibles en una página que no sea HTTPS. Es verdad. ¿Sí? Posteriormente, bueno, siguiendo un poco el ejemplo que usted me menciona,
Si usted en algún momento contacta vía web o telefónicamente, o es contactado, ¿sí? Por una supuesta entidad crediticia, tenga en cuenta que si usted está haciendo algún tipo de trámite a través de teléfono, este trámite, cuando usted está trabajando, o sea, contactando a una entidad real, el trámite va a iniciar y va a finalizar en la misma llamada o en el mismo trámite vía web que esté utilizando. En ningún caso le tienen que a usted decir que va a ser contactado o le van a derivar a cortar digamos, el mensaje que usted está teniendo para ser atendido por un operador. Cuando eso ocurra, usted tiene que desconfiar. Ante la duda, lo mejor es no brindar datos y no se sugiere nunca brindar datos personales. Normalmente, ¿cómo actúa el atacante? Actúa haciendo averiguaciones de la persona. Normalmente trata de sacar información. Exacto, exacto. Nazareno, gracias por tu tiempo, muy amable. Muy gracias por la explicación. Por favor, buen día. Estamos en contacto, hay que evitar este tipo de estafa. Yo voy a contar una historia, Sofía, que la tenía preparada para contársela a usted después de que Nazareno hablara. Sí, sí, sí. Como para cerrar el tema. Como para cerrar el tema, para que cuando usamos la lógica, ¿no? Bueno, una persona se va al banco a sacar un dinero de una persona mayor, un adulto mayor, porque le habían dicho que tenía una herencia de África. Si vos no tenés familia en África... Claro. No, no lo bueno, pero para iniciar los trámites de la herencia, que era un montón de plata, tenía que poner 30.000 pesos. Entonces este señor iba a sacar. Entonces los chicos del banco le dicen, señor, no lo haga, es una estafa, qué sé yo. El señor se enojó, se fue, volvió con el hijo. Ay, no. ¿El hijo también? También el hijo. Estaban ahí enseguecidos. Pero dale la plata y que se la roben por pago. Sí, ¿Cuánto tiempo? ¿Ves? Más? Claro. Pero claro, pero están los de los Pero los te chicos dicen tanta plata y te desesperás. No, señor, no lo haga porque es una estafa. Usted tiene familiares. Sí, pero que... Bueno, empezás a buscar familiares donde no los tenés. Ay, ¿viste? Claro, es seguir la lógica un poco. Bueno, sí, dale la plata que se la roben. Claro, ya está. No puedo creer que se hayan encaprichado de tal manera. Se encapricharon. Que hasta los del banco le decían Los del banco le decían no lo haga porque no es real, sí, es su una plata, estafa. que haga lo que quiera. Claro, ya está, bueno, ya está.